Luciana Barreira, Morena Regarte, Carolina Ombord y Luisa Carbonati, y estamos transitando la materia de psicología dinámica. Estamos haciendo una actividad y nos parece importante contarles un poquito sobre qué es la histeria, abordar sobre qué es el trauma y los conceptos fundamentales de lo que es el psicoanálisis. Para Sigmund Freud, la histeria, o también llamada neurosis histérica, es una condición caracterizada por síntomas físicos que no tienen una base orgánica, sino que se derivan de conflictos emocionales o también de experiencias traumáticas que fueron reprimidas en el inconsciente, donde él va a sostener que el síntoma es una forma de satisfacción sustitutiva de algo que en su momento ha sido reprimido. Podemos agregar también a esto los dos tipos de síntomas. Por un lado, el síntoma egosintónico, que es aquel que la persona considera coherente con su propia identidad, con sus valores y autoconcepto, y que no le genera malestar o conflicto interno. También, por otro lado, está el síntoma egodistónico, que ese es el que la persona percibe como ajeno a su identidad y que le va a generar malestar o algún conflicto interno. En más detalle, podríamos decir que el egosintónico, el síntoma se siente como una extensión natural del yo, digamos, está en sintonía con su yo. Y por su lado, el ego distónico, podríamos decir que no está en sintonía con su yo y por eso se dan estos conflictos internos. Una duda que nos surgió a nosotras es la diferencia entre sublimación y síntoma, que la sublimación es cuando un sujeto hace un síntoma que le genera un bien a la humanidad. Una obra de arte, por ejemplo, que puede ser beneficioso para otros. En cambio, el síntoma no es una sublimación. Es algo que entra en desadaptación con la cultura. Se trata de una posición que en su momento fue rechazada por la cultura. Estos síntomas a menudo están relacionados con la sexualidad y son producto de un mecanismo de conversión a la que Freud la va a denominar como una conversión histérica, que esta va a referir a la exageración del decurso de un proceso anímico investido de afecto, lo cual corresponde a una expresión mucho más intensa, guiada por nuevas vías de la emoción. Bueno, por lo que podemos decir entonces, lo normal que suceda es que una parte de nuestra situación anímica sea guiada justamente por este camino de la intervención corporal y que el resultado de esto sea lo que se conoce como la expresión de esta emoción. Pero, en contraste, lo que hace la conversión histérica es tomar otra vía y exagerar esa emoción. Por eso se dice que es el proceso mediante el cual un conflicto o un trauma psicológico se expresa a través de síntomas físicos sin una causa médica real. Entonces, vamos a llamar un individuo histérico o un individuo con histeria a aquel que va a convertir un problema emocional en un síntoma corporal. Freud va a plantear una diferencia entre un enfermo orgánico y un histérico, donde va a decir que, por ejemplo, si en un cuadro clínico aparece una joven que en una indagación objetiva demuestra que sus órganos vitales son normales, pero que sin embargo ha experimentado violentas conmociones de ánimo, los médicos no van a juzgar muy grave al caso y por lo tanto afirmarán no estar frente a una afección grave del cerebro, sino ante ese estado enigmático que recibía en su momento el nombre de histeria y que era capaz de simular toda una serie de graves cuadros, donde además él va a plantear la diferencia que establece el médico en su actitud debido a que es muy notoria, siendo que cambia por completo hacia el histérico que al que adopta frente a un enfermo orgánico, donde los histéricos perdían su simpatía y se los acusaba de exageración y deliberado engaño, de manera que se los castigaba como quitándoles su interés. Otro de los conceptos fundamentales que destacamos en nuestro trabajo es el trauma, el cual podríamos decir que es una vivencia plena de afecto, donde
Hay un exceso de energía que no puede ser tramitado o contenida por el aparato psíquico. Hecho esto, la razón por la cual se va a conformar el síntoma es que este tiene su raíz en una situación traumática, que excedió ese afecto, digamos que se excedió de afecto al aparato psíquico. Podemos decir también que lo que deja como secuela el síntoma no siempre es una vivencia única, ya que la mayoría de las veces habían concurrido a ese efecto numerosos y variados, numerosos digo, y repetidos traumas, y que a menudo eran muchísimos de un mismo tipo. Lo que sucede en la neurosis traumática, la verdadera causa de esta enfermedad no es la leve lesión corporal, sino lo que es el trauma psíquico. Cualquier suceso que pueda llegar a provocar miedo, angustia, vergüenza o el dolor psíquico puede llegar a actuar como un tal trauma. La sensibilidad del sujeto depende de que el suceso adquiera o no adquiera importancia traumática. En la historia común hallamos muchas veces, sustituyendo al intenso trauma único, varios traumas parciales. ¿Qué queremos decir con esto? Un grupo de motivaciones que solo por su acumulación podrían llegar a exteriorizar lo que es un efecto traumático, y cuya única conexión estaría en constituir los pequeños fragmentos de un mismo historial patológico. Bueno, a nosotras nos pareció importante realizar una relación entre lo que es el concepto de síntoma y los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, que ellos son la pulsión, el inconsciente, la transferencia y la repetición. Y vamos a empezar relacionando lo que es el concepto de síntoma con el concepto de pulsión. Bueno, en las 5 conferencias no aparece, o sea, en las 5 conferencias del psicoanálisis no aparece el término pulsión como tal, pero se puede deducir su funcionamiento a partir del análisis que hace Freud del deseo inconsciente y sus formaciones. Va a aparecer como la idea de una energía psíquica que busca expresión y que si esta energía es reprimida, retorna de una forma indirecta. También Freud la va a definir como una fuerza constante que surge del interior del inconsciente y que ejerce cierta presión sobre el aparato psíquico para poder obtener satisfacción. Freud va a señalar que el síntoma es una expresión disfrazada de un deseo que ha sido reprimido, que este deseo es la pulsión, que no puede acceder directamente a la conciencia por ser incompatible con las exigencias morales y sociales del yo. Entonces encuentra un camino indirecto de satisfacción que es el síntoma. Y es acá donde se establece el vínculo entre el concepto de síntoma y el concepto de pulsión, porque se denomina al síntoma como una forma de satisfacción pulsional disfrazada que va a ocultar ese deseo original, ya que es inaceptable para el yo. Por lo tanto, el síntoma dice que es una manifestación visible de una lucha interna entre la pulsión, que es reprimida pero no desaparece, sino que se desvía y retorna bajo una forma en que el yo pueda tolerar, aunque es con un costo de sufrimiento. A partir de esto, podemos hablar de un ejemplo de esta relación entre síntoma y pulsión, que cuando hablamos de pulsiones sexuales podemos poner como ejemplo que yo tengo deseos sexuales hacia mi hermano, que es un deseo que es socialmente y moralmente inaceptable. Entonces, como no puedo llevarlo a cabo en la vida real, lo hago, o sea, ese deseo inconsciente va a retornar y va a buscar expresarse y satisfacerse de alguna forma. Y lo puede hacer, por ejemplo, mediante sueños en los cuales encuentra esa satisfacción. Otro ejemplo podría ser de las pulsiones agresivas. En aquel momento, cuando el niño está atravesando el Edipo y tiene pulsiones agresivas de querer matar a su padre para poseer sexualmente a su madre,
como eso él lo tuvo que reprimir, ahora aquellas pulsiones que estaban destinadas a su padre volverán destinadas a él y se manifestarán en algún modo de síntoma o de alguna otra formación del inconsciente. Luego, en cuanto a la repetición a la relación de síntoma con el concepto de inconsciente, Freud va a decir que el síntoma se va a tratar de una satisfacción pulsional que reprimí, como dijo mi compañera anteriormente, siendo una de las formaciones del inconsciente para expresarse. Es decir, el síntoma se va a conformar a partir de que reprimí una pulsión sexual que luego van a tener que encontrar otra vía para satisfacerse que no es la inicial, la directa ni la más esperada. De este modo, el inconsciente es un supuesto teórico que inventó Freud en aquel momento como un soporte conceptual para dar cuenta de todas las formaciones a las cuales él le adjudicaba origen a su inconsciente. Es decir, si yo supongo que existe el inconsciente, entonces puedo dar cuenta de todos los fenómenos de la subjetividad, como son los síntomas, los chistes, los sueños, los actos fallidos, etc. Por lo tanto, el inconsciente es aquello que yo no sé de mí, sin embargo, que me pertenece, pero que cuando irrumpe o aparece y no lo hace de una manera disfrazada, como por ejemplo disfrazada de un síntoma, genera mucha angustia, debido a que justamente el contenido del inconsciente fue anteriormente reprimido. Bueno, en relación a la transferencia con el concepto de síntoma, Freud va a decir en las conferencias que la transferencia quiere decir volcar sobre el médico un exceso de emociones tiernas, contaminadas hartas veces de hostilidad y que no se fundan en ningún vínculo real. Que todos los detalles de su emergencia nos fuerzan a derivarlas de antiguos deseos fantaseados del enfermo. Estos deseos son devenidos de lo que es el inconsciente. Por lo que entonces él revive en sus relaciones con el médico aquella parte de su vida, sentimientos y emociones que el paciente ya no va a poder evocar en el recuerdo. Por lo que solo reviviéndola así, en la transferencia, se va a convencer de que existen y del poder que tienen esas emociones sexuales que son inconscientes. Entonces, podemos decir que el síntoma se entiende como una formación del inconsciente, un nudo, por así decirlo, que expresa deseos y conflictos reprimidos, y en relación con la transferencia, esta va a permitir que esos conflictos justamente se revivan y se expresen en la relación esta analítica, facilitando así la comprensión y la modificación de dichos. Otro de los conceptos fundamentales que se relaciona con síntomas es la repetición. Podríamos decir que la repetición patológica es una tendencia a recrear inconscientemente situaciones y patrones emocionales previos, incluso aquellos que han causado angustia o dolor en el presente. Podemos decir también que este es un movimiento guiado por la motivación inconsciente. Se repite en nuestro pasado lo que ya tenía lugar. A partir de esto se plantean tres requisitos. El primero, que es llamado de mismicidad y diferencia, donde lo que se repite es lo mismo a pesar de que el contexto y las variables sean distintas. El segundo es llamado de alternancia, presencia-ausencia, donde se habla de un síntoma que no es constante. Y por último, tenemos el de intervención del observador, que enumera la secuencia, donde se plantea que uno está atravesado por la repetición y es inconsciente a ella, o es consciente de ella y la puede enumerar. Podríamos crear una relación entre los conceptos fundamentales, pero principalmente entre los conceptos de transferencia y repetición. Al decir que durante el análisis, el analizante transfiere algo del pasado. Es decir, un sujeto no tiene la posibilidad de recordar algunas cosas, pero otras tiene la posibilidad de recordar algunas cosas, pero otras no, que son aquellas que están en el inconsciente. Eso que no le es posible recordar al sujeto lo va a repetir en actos.
también de manera inconsciente. De manera que la repetición puntualmente va por la vía del síntoma. De esta manera es como el analista por ahí va a observar que el paciente, en vez de recordar ciertas vivencias, es decir, de traerlo a la memoria para poder ponerlo en palabras y contarlo, lo que va a aparecer es una repetición vía la transferencia. Por ejemplo, el sujeto quizás no recuerda que fue menospreciado por los padres cuando él era pequeño. Entonces, quizás lo que suceda es que él repita en la transferencia esto mismo al analista. De manera que lo que tal vez ocurre es que crea que el analista también lo menosprecia como así lo hacían sus padres cuando él era pequeño. Bueno, nos pareció importante abordar casos históricos y vamos a empezar a hablar sobre un caso, el cual lo trata Freud, que es el de Elizabeth, que era una paciente que asistió a su consultorio por una parálisis muscular. El origen de esto, de este síntoma, provenía del hecho de que ella estaba enamorada de su cuñado. En este caso, Freud explica que lo que sucedió fue que lo que se encontraba en este fondo de la neurosis era un anhelar justamente erótico versus una exigencia moral. En este caso, Freud va a plantear que el motivo para que se den estos síntomas fue las defensas de las ideas propias que tuvo Elizabeth, las cuales iban en contra de su moral, de modo que de manera inconsciente prefirió convertir el dolor psíquico que le produciría admitir su deseo en un dolor físico, donde además va a decir que el determinismo de estos síntomas era la simultaneidad, por el hecho de que Elizabeth estaba parada cuando volvió a ver a su padre y también lo estaba cuando estaba al lado del lecho de su hermano. Todo esto junto con unos dolores orgánicos que se apoyan en estos síntomas, donde hay un determinismo simbólico a través de la palabra. Otro de los casos que decidimos mencionar con respecto al síntoma es el caso de una señora con ideas o pensamientos delirantes. Esta señora recurre a una sesión con Freud que fue recomendada por su yerno. Esta señora lo que tenía era sentimientos de celos hacia su esposo y le comenta a Freud que le había llegado una carta donde hablaba sobre un señor mayor que tenía un vínculo amoroso con una muchacha joven. El día anterior, la mucama le comenta a esta señora que en su pueblo se rumoreaba que un señor mayor tenía un vínculo amoroso con una muchacha joven. Es así como esta señora empieza a sospechar de que quien le había mandado la carta era la mucama y que ese señor mayor que tiene un vínculo con esta muchacha podría ser su esposo. Es así como a partir de esto le hace estos planteos a su marido y lo niega y le dice que es absurdo. A partir de esto desfían a la mucama y esta señora deja de tener estos sentimientos por un tiempo hasta que al pasar un tiempo los vuelve a tener con el simple hecho de cruzarse con una muchacha joven por la calle. Vuelve a tener una sesión con Freud y le comenta estos hechos por el sentido de que ella no puede comprender de dónde provienen estos sentimientos. A partir de esto, Freud va a llegar a la conclusión de que estos síntomas celotípicos se deben a que en realidad esta señora está enamorada de su yerno. Por eso se dan los celos, por el deseo de que en realidad su marido sí esté con una muchacha joven y ella pueda digamos, como calmar esos sentimientos de celos. Al ser este enamoramiento algo absurdo, se produce un mecanismo de defensa en el que pasa esos sentimientos de amor a sentimientos de celos. Todo esto ocurre en el inconsciente de la persona y puede ser visto a través del síntoma en la conciencia.